Hola, mi nombre es Valeria Colunga y les doy la bienvenida al primer episodio de Activismos y Quietismos. Estoy muy emocionada, pero también un poco nerviosa porque verdaderamente este es un proyecto que ya tenía en mi mente desde hace bastante tiempo y que nace principalmente bajo esta idea de que si tengo conocimiento y tengo ideas que quiero compartir y que puedo compartir, ¿por qué no hacerlo? Y precisamente es un poco un reto hacia mí misma y hacia ustedes, no solamente de crecer, sino también de quitarnos esa pereza de no hacer las cosas por flojera o por miedo o por incomodidad, sino más bien realmente aventarnos a hacer aquello que nosotros creemos que puede tener un resultado positivo para nosotros o que nos puede ayudar a crecer. Y eso es lo que yo creo que este podcast me va a permitir a mí y a ti. Primero que nada me presento, como les digo, me llamo Valeria Colunga, tengo 19 años, soy de Monterrey, Nuevo León, México. Actualmente estudio en la Universidad de Texas en Austin, una doble titulación en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos. Actualmente me encuentro en Monterrey debido a la pandemia. En el momento en el que se graba este episodio, estoy en Monterrey durante cuarentena grabando y esa es una parte esencial de la explicación de por qué nace este episodio y este proyecto. La pandemia y la cuarentena a mí me han enseñado muchísimas cosas. Han sido realmente un momento para reflexionar, para pensar, pero también creo que hay dos cosas clave que les quiero compartir. La primera es, de recursos y de herramientas no nos hacen falta. O sea, de recursos y herramientas no nos va a pasar nada, ahí las tenemos. Y lo peor que podemos hacer es tenerlas enfrente de nosotros y saber que están ahí en disposición nuestra y no utilizarlas. Que creo que es una razón principal y motivo clave para mí de iniciar este podcast. O sea, yo saber que tengo las ideas, tengo el conocimiento, nada más me están dando inquietud dentro de mi cabeza que las quiero compartir y no las puedo hacer, y sí sé cómo hacerlo, sé que lo puedo compartir a través de este medio y lo puedo compartir con las herramientas que ya tengo en mis manos. Entonces, es una razón principal y clave de por qué hacer este podcast y por qué la pandemia ha sido muy sabia en cuanto a este tema de la reflexión. El segundo tema que me dio a reflexionar la pandemia de COVID-19 es que las cosas cambian constantemente y tú piensas que tienes, o sea, tú piensas, por ejemplo, en mi caso, que tienes el siguiente día, tienes el día de mañana para hacer un proyecto, o que pasado mañana puedes ver a tus amigos, o cosas tan cotidianas que están, como es la naturaleza de la palabra, normalizado, que de la nada cuando te lo quitan dices, ala, o sea, ¿en qué momento sucedió esto y por qué no desde hace meses, semanas, años, no me había lanzado con mi idea o no había empezado a desarrollar esto que tengo en mi mente desde hace tanto tiempo? Eso fue clave para mí porque les comento que esto de expresar cómo me siento, expresar mis ideas, mi conocimiento y lo que he aprendido, es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo y que en medida de lo posible lo hago con las personas que me conocen y con las personas a las que le tengo confianza, pero me parece muy tacaño y muy egoísta de mi parte saber que hay conocimiento que yo quisiera haber tenido antes y que lo tengo y no lo comparto. O sea, eso me parece extremadamente egoísta, tacaño y en parte de flojera de mi parte. Y justamente esa es una también razón conectora de por qué llamar a este podcast Activismos y Quietismos, que les quiero platicar. Como les comentaba, yo soy de Monterrey, México, y aquí en mi ciudad yo tuve la oportunidad de empezar mi experiencia en el activismo y también emprendimiento social, y
Yo creo que constantemente, desde que inicias hasta que mueres, eres estudiante de la vida y de las personas, no solamente de una institución o una escuela, sino que en general día con día vas aprendiendo. Y algo que me ha enseñado precisamente el activismo y el emprendimiento social es la necesidad de educarnos y de no estar satisfecho con lo que conocemos, o sea, de siempre tener curiosidad. A partir de ahí creo que es importante explicar qué significa activismo y qué significa quietismo, que bueno, significa lo siguiente: el activismo es una dedicación intensa a alguna línea de acción en tu vida y puede ser en cualquier campo público y social como la política, la ecología, la religión, etcétera. Y más que nada es una estimación primordial de la acción y normalmente se ejemplifica a través de los movimientos sociales, que es como yo conocí el activismo. Hay quienes dicen que las personas se llaman, y lo digo entre comillas, se llenan de una fiebre de acción, una necesidad inquieta de producir un cambio, de producir un mejoramiento. Que esto es justamente lo contrario al quietismo. El quietismo fue un movimiento católico que surgió para enseñar la pasividad y la contemplación y nace de esta idea de que los humanos debemos aceptar el mundo tal y como es, de manera pasiva y aceptando la voluntad de Dios y de la vida. Algunos filósofos, sin embargo, consideraban que el quietismo era un completo error porque permitía que las personas se refugiaran en la falta de prudencia, se refugiaran en esta comodidad, en decir las cosas son como son y no hay manera ni razón alguna por la cual las deberíamos de cambiar. Y a mí me parece que el activismo y el quietismo, ambos movimientos, tienen como esta dependencia la una de la otra. Porque yo creo que hay personas que piensan que no puedes sacar algo positivo del quietismo y hay otras personas que estoy segura que piensan que no hay algo que pueda sacar positivo del activismo. Y sin embargo, yo vengo aquí a retarte a ti a no pensar de esa manera. Porque, digo, posiblemente esté bien o esté mal. Por ahí si hay un filósofo que me escucha, bienvenido a mandarme un mensaje y decirme qué opinas. Pero yo, a través de mi reflexión, en lo que he caído en cuenta es que el quietismo es importante porque para educarnos, yo, a través de mi experiencia, he aprendido que la contemplación es esencial para pensar en las profundidades de nosotros mismos, por qué las cosas son como son. O sea, como dirían bien en el método científico, sin la fase de observación, sin la fase de ver e intentar entender, no puedes empezar un experimento. Y no puedes empezar la investigación per se activa de lo que sea que estás estudiando. Que por eso yo creo que el quietismo es tan importante. O sea, cómo nosotros, los activistas, vamos a ir por ahí por el mundo diciendo que queremos cambiar A, B o C sin haber antes estudiado a través de la contemplación en parte, no de manera aislada, se puede estudiar de muchas maneras, pero en parte a través de la contemplación, cómo es que podemos argumentar algo sin haber visto las cosas como son. O sea, hay como cierto valor del quietismo y también cierto riesgo de no. O sea, el quietismo es importante no para que te quedes ahí y en tu comodidad digas, bueno, las cosas son como son, sino que aproveches ese momento para intentar entender y absorber toda la información posible para después empezar una línea intensa, dependiendo de si la quieres tomar con pasión o no, de cambios en tu vida y en la vida pública y social. Y yo creo que es primordial que tengamos primero esa parte de contemplación para después analizar cuáles son las mejores vías de acción, como dice la palabra activismo. Y creo que para mí, activismos y quietismos es un nombre ideal para este podcast, porque precisamente, como les comentaba, el proyecto nace
de yo misma contemplar mis ideas y estar constantemente pensando en por qué las cosas son como son, por qué el mundo se ve de la manera en la que se ve y por qué yo soy Valeria Colunga. Pero sin embargo, yo quedarme en mi comodidad de mi casa, de mi colchón, de mi asiento y decir, bueno, estuvo chida la reflexión, pero bueno, a lo siguiente. Y nunca compartir lo que pienso y lo que siento. O sea, eso a mí me parece un poco contradictorio con mi vida personal, mi vida profesional y en muchos campos a los que me dedico. O sea, yo creo que es como un poco contradictorio. Y precisamente este podcast es un experimento, porque yo creo que en parte el activismo, algo que es muy bello del activismo, es que estamos constantemente en búsqueda de mejorar y de reinventar y de progresar y hacer las cosas mejor. Y yo creo que para mí esta cuarentena ha sido un reto de crecer y de, en parte, volver a intereses que yo tenía desde hace mucho tiempo, pero que nunca yo misma había tomado con la seriedad que amerita para poder darme el tiempo de echarme un clavado de regreso a intentar aprender sobre esos temas que tanto me interesan. Y digo que es un experimento porque soy un ser humano común y corriente y me gustaría mucho recalcar eso porque yo no sé a dónde me va a llevar este podcast, no sé a dónde me va a llevar este proyecto, pero algo de lo que estoy segura y lo quiero mencionar desde este momento es que voy a cometer errores, pero también voy a aprender. Creo que es muy importante que todos recordamos que no soy perfecta, pero soy suficiente. Y creo que, aunque de seguro habrá personas en el futuro que me dirán que a lo mejor cometí un error o a lo mejor hice algo positivo o negativo en este podcast, creo que es importante que veamos las cosas como son y yo creo que la vida se trata de aprendizajes y de lecciones y este podcast no solamente es para que yo aprenda sobre cómo dialogar, cómo aprender a llevar a cabo conversaciones importantes o difíciles o tabú, sino que también tú como persona agarres lo mejor de los dos mundos del activismo y el quietismo. O sea, que tomes este podcast como ese momento de contemplación, de quietismo, pero en el momento en el que este podcast acabe, empieza el activismo. O sea, este podcast es tu oportunidad de contemplar, entender y tú mismo dialogar con tus pensamientos para después, cuando se acabe este episodio, tú puedas salir al mundo y decir, ok, ya aprendí, ¿qué puedo hacer ahora para cambiar el mundo o para cambiar mi realidad? Y hablando de esto, quisiera compartirles cuáles son algunos puntos o áreas base que van a ser guías para este podcast. Y es que aquí vamos a hablar de cultura, de justicia social, de autocrecimiento, también de autodescubrimiento, porque al crecer también descubres cosas sobre ti mismo y sobre los demás. Pero sin embargo, eso no va a ser un limitante a que hable de cosas que a mí me interesan y que yo estoy segura que te van a crear inquietud o te van a generar como cierta espinita de aprender más o simplemente de darle play y escuchar qué es lo que tengo que decir. Porque al final de cuentas, así como yo soy multifacética, también lo va a hacer este canal de comunicación. A mí me parece que es muy importante que tomemos en cuenta que, como lo dije anteriormente, soy un ser humano que vive, que piensa, que tiene su vida personal y también tiene su vida pública. Y mientras que este es un proyecto público que yo quiero compartir contigo, hay cosas que, como les dije desde un principio, me llenan de inquietud y me llenan de curiosidad y que yo quisiera compartir, y pueden ser cosas tan normales como una película que yo te recomiendo porque me da algo que pensar, o un libro que yo creo que te podría ayudar o que podría ser interesante para ti, como hasta algo muy importante y muy controversial o muy tabú
como retar por qué piensas de la manera en la que piensas. Y quiero hacer también la aclaración. Aquí vamos a hablar de todo un poco. O sea, vamos a hablar de cosas que a lo mejor tú no te imaginabas que tuviera que ver con el activismo y con el quietismo. Y es que yo creo que lo bello también de estas temáticas es que cualquier tema puede estar en estado de acción o de contemplación. Y yo creo que lo interesante es que los temas tendencia los abordemos desde una perspectiva distinta o de reflexión, o como lo he mencionado anteriormente, de contemplación. Y las temáticas poco populares, pero que sin embargo son muy importantes, las tomemos desde la perspectiva de acción y de generar inquietud y de generar esa necesidad de que vamos a tener que hacer algo para cambiar, porque las cosas no pueden seguir como son, o simplemente aprender, y esa yo creo que ya es una acción muy importante. Sin más que decir, pero mucho que pensar para el siguiente episodio. Les quiero agradecer por darle clic a este primer episodio, por darme la oportunidad de entrar a tu mente o de darte un poco de cosas que pensar y temáticas que reflexionar. Y quiero nuevamente agradecerte por esta oportunidad que me estás dando de poder hablar contigo, poder pensar contigo, poder reflexionar y más que nada crecer junto a ti. Así que nos vemos en el siguiente episodio y esténse preparados porque las cosas se vienen y se vienen muy buenas. Quiero aprovechar también para agradecer a mis amigos, amigas, compañeros, familiares, las personas que me siguen, las personas que aún no me conocen, porque sin ustedes probablemente no estaría donde estoy, en cualquier punto en la línea del tiempo donde te encuentres tú escuchando este podcast. Sin ti y sin las personas que te menciono, no estaría donde estoy. Entonces, te agradezco y nos vemos a la próxima. Hasta luego.